Bueno, hoy vamos a ver cómo utilizar una pantalla LCD a través de un bus de datos que se llama I2C y es una pantalla de 16 caracteres por dos líneas. El bus I2C lo que va a hacer es reducir la cantidad de puertos que yo vaya a usar del Arduino para mandar información a la pantalla, ¿sí? Es un puerto que tiene cuatro conectores, dos de alimentación y dos para establecer la comunicación. De esos dos que establecen la comunicación entre la pantalla y el Arduino en este caso, tengo el SCL, que es el reloj, es la señal de reloj que lo que hace es sincronizar el Arduino con la pantalla para que se pueda mandar información, y el cable de SDA, que es para mandar los datos, ¿sí? El Arduino va a estar mandando datos a la pantalla para que los muestre. Este tipo de puerto, este tipo de bus, el bus I2C, se lo utiliza en muchísimos aparatos que se pueden usar con Arduino y en muchísimos aparatos de la electrónica general. Entonces, bien, ¿cómo lo conectamos? Bueno, VCC va a 5 volt del Arduino, GND va a GND, SDA va siempre, cualquiera sea el dispositivo que tenga un bus I2C, el pin que está marcado como SDA en el Arduino 1 en particular, Arduino Nano y Arduino Mega, van a parar al A4. Y el SCL, la señal de reloj, en estos modelos de Arduino va a parar al puerto A5. Si bien son entradas analógicas y son entradas analógicas de datos, tienen configurado especialmente estos dos pines para utilizarlos con el bus I2C. Ya el Arduino tiene mapeado internamente que acá tiene el bus I2C. O puedo conectar sensores. Cualquiera de las dos cosas. Si tengo conectado un aparato con interfaz I2C, no puedo conectar un sensor y viceversa. Puedo tener conectado más de una pantalla, más de otro aparato que tenga bus I2C a estos mismos puertos y hacerlo funcionar en conjunto, sí. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esta pantalla tiene una posición en memoria dedicada para poder trabajar con los datos que hace falta llegar, ¿sí? Para que represente. Puedo tener otra pantalla más en otra dirección de memoria conectada en paralelo, y en una mandaré unos datos, mostraré unos datos, y en otra mostraré otros datos. O puedo tener agregado también a estas dos pantallas lo que se llama un RTC, que es un reloj de tiempo real, para hacer aplicaciones basadas en hora, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que el módulo RTC es un reloj de tiempo real y tiene una pila dosada, es decir, que si yo le cortara la alimentación al Arduino, seguiría mostrando la hora, y también tiene una dirección en memoria para poder trabajar. Bien, ¿cómo voy a encontrar la pantalla I2C? Voy a poner componentes todos y voy a buscar acá en el buscador y voy a poner I2 y la C. Fíjense que en I2C me aparecen todos estos componentes. Me aparece un ejemplo para que yo lo pruebe. Me aparece justamente el circuito integrado que tiene esta pantalla con el bus I2C. Me aparece un LCD 7 segmentos que también es I2C y la pantalla nuestra propiamente dicha, ¿sí? Fíjense que esta tiene al costado izquierdo los pines de conexión, los otros de arriba no se utilizan para nada, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Una cuestión muy importante: si yo toco la pantalla me aparece el control de configuraciones de la pantalla, y tengo dos tipos de pantalla LCD con bus I2C. Las que manejan con el sistema PCF8574, que es el integrado que se dedica a procesar las señales que vienen del Arduino y poderlas mostrar en pantalla, o el MCP2308. Generalmente el que conseguimos en la calle, en un comercio, es este, el PCF8574. Lo elijo y después puedo elegir la dirección en memoria. Acá hay que tener mucho cuidado. En condiciones reales, es decir, cuando yo arme este circuito
realmente con una placa Arduino, con una pantalla LCD bus I2C, la dirección en memoria por defecto que tiene esta pantalla, salvo yo la vaya a cambiar, y ahí ese sí, el cambiarle a la pantalla la dirección en memoria a utilizar es complejo, pero se puede hacer. Por defecto la tienen en la porción de memoria 27, ¿sí? Eso es importante recordar. Estas pantallas del simulador arrancan, desconozco la cuestión porque es un componente nuevo dentro del Tinkercad, arrancan en la porción de memoria 32, ¿sí? Yo por una cuestión de diversas pruebas lo voy a dejar en la porción de memoria 34 y eso está relacionado con el código. En realidad en el código le voy a indicar al objeto LCD que está declarado en la memoria 34 para el simulador, pero cuando lo haga en realidad lo voy a poner en la memoria número 27. Eso es muy importante, en la dirección de memoria número 27. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, vamos a ver el ejemplo de programación de esta pantalla. Recordar que la pantalla también es un actuador porque está representando información que le está proveyendo el Arduino, que el Arduino está sacando hacia afuera, ¿sí? Para que el usuario pueda acceder a esta información. Bien, este tipo de actuador utiliza una librería, ¿sí? La librería que utiliza es la Liquid Crystal I2C, ¿sí? Esa librería tiene todas las funciones que hacen y todos los procedimientos que hacen falta para poder mostrar información en pantalla. En el simulador, ¿cómo la agrego? ¿Cómo la agrego? Si me la acuerdo de memoria, la escribo numeral, include liquid crystal -i2c.h y tengo que agregar también la librería wire.h, que es la librería meramente específica para manejar el bus I2C. Una para manejar la pantalla, otra para poder manejar el bus I2C del Arduino. Si no me las acuerdo cómo se tiene que escribir, lo que puedo ir es al botoncito que dice bibliotecas. Fíjense que acá tengo un montón de bibliotecas. Acá está la que necesito trabajar, la Liquid Crystal I2C, y le doy al botón de incluir y me va a aparecer en el código la línea que declara la librería, ¿sí? Bien, lo próximo que tengo que hacer es declarar el objeto Liquid Crystal I2C y le voy a poner de nombre a ese objeto LCD para hacer referencia a mi pantalla. Entre paréntesis le tengo que pasar la porción de memoria. Recuerden que cuando es en realidad es el número 27. En el caso de mi simulador yo elegí el 34. La cantidad de caracteres que puede representar por línea este tipo de pantalla son 16. Y la cantidad de líneas, este tipo de pantalla son 2 líneas. ¿Vienen más grandes? Sí, de mayor cantidad de caracteres y de mayor cantidad de líneas, sí. Y la misma librería puede generar objetos que los manejen. Solo hay que saberlo configurar. Bien, y ahora en mi setup lo que tengo que hacer es configurar mi hardware. ¿Qué voy a configurar en mi hardware? Bueno, yo no voy a utilizar en este ejemplo ningún puerto con la función pinMode, así que no voy a hacer nada, pero sí tengo que usar la inicialización de la pantalla, que para inicializar la pantalla utilizo el nombre del objeto pantalla que creé, que en este caso mi pantalla la voy a llamar LCD, y la inicializo, pongo lcd.init entre paréntesis vacío, y lo que hago es inicializar la pantalla LCD. La segunda línea, para que estas pantallas muestren información, atrás tienen que estar iluminadas por un diodo LED, ¿sí? Bien, entonces lo que hago con la función, invoco a mi pantalla que se llama lcd.backlight y prendo la luz del fondo. Y ya está configurado mi hardware, en este caso mi actuador, pantalla, LCD, para que muestre información. Ya está activo, ya le puedo mandar información. Bueno, en mi programa Loop lo que voy a hacer es setear el cursor. El cursor es
Entonces, es lo que me habilita a mí para escribir un carácter. Eso tiene una posición como en cualquier pantalla, ¿sí? Yo puedo escribir en cualquier parte de la pantalla, por eso tengo que indicarle al cursor la posición en la pantalla donde debe empezar a escribir. De ahí en más, a medida que agrego un carácter, se va a ir desplazando ese cursor en uno, ¿sí? Si necesito moverme a otro renglón, tengo que moverlo en las coordenadas correctas para avanzar a otro renglón. La cuestión es que para posicionar el cursor para poder escribir tengo que utilizar nombre de la pantalla, en este caso lcd.setCursor. Eso setea el cursor y entre paréntesis la posición. Bueno, como esta es una pantalla de 16 caracteres, 2 renglones, le voy a pasar y quiero arrancar a escribir en la primera posición de la pantalla. Eso es la referencia 00. Es lo que le paso entre paréntesis a la función setCursor. Lo que va a hacer es permitirme acá irme hacia la izquierda de la pantalla, arriba del todo. Ahí voy a escribir mi primer carácter. ¿Qué es lo que voy a escribir? Colegio Provincial. ¿Cómo lo voy a escribir? Bueno, usando el nombre de mi pantalla, que es lcd.print. La función print sirve para escribir caracteres en pantalla. Puedo escribir de a un carácter o el contenido de una variable, o puedo escribir una oración. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que si arranqué en este caso, en el caso del ejemplo, yo arranco en la posición 00, puedo escribir palabras, frases o números que tengan hasta 16 posiciones, ¿sí? Una por cada letra o una por cada número, no más. ¿Qué pasa si escribo algo más largo? Bueno, en pantalla te va a representar únicamente 16 caracteres. En la memoria de la pantalla va a quedar guardado todo lo que vos quisiste imprimir, pero te va a mostrar únicamente 16 caracteres. Bien, si quiero cambiar de renglón y empezar a escribir en la primera posición, es decir, siempre a la izquierda, en la primera posición de la izquierda, el segundo renglón, lo que voy a hacer es utilizar la función lcd.cursor y le voy a pasar 0,1. Es decir, que la primera posición de lo que yo le paso en paréntesis es la posición en X, digámoslo. Si tuviera una pantalla dividida en filas y columnas, la posición 0 en la izquierda de la función setCursor lo que me está diciendo es la columna, y la segunda posición de la función setCursor me está diciendo la fila. Entonces yo estoy parado en este campo en la columna 0, fila 1. Esto quiere decir acá abajo, ¿sí? Bien, a la izquierda. Y lo próximo que voy a escribir es Dr. Ernesto Guevara, ¿sí? Bien, le doy al botón de iniciar la simulación. Y muestra Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara. Bien, ahora con la función setCursor y print puedo escribir cualquier dato. Puedo representar los valores de las variables. Por ejemplo, si quiero recolectar con sensores, puedo realizar todo tipo de medición con los sensores y mostrarlos en esta pantalla, lo cual agrega una ventaja a los automatismos que yo pueda hacer, ya que le voy a estar mostrando al usuario qué datos, qué valores estoy recogiendo o qué órdenes le puedo llegar a dar a mis actuadores. Eso también lo puedo ver, y eso depende de la imaginación que podamos tener para desarrollar futuras automatizaciones, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. De no serlo así, los espero en el aula con las consultas que ustedes requieran.